Secretaria de Estado. Segundo bloque de preguntas que se tramita también de forma agrupada, que presenta también el senador Iñárritu García, del Grupo Mixto, sobre las conclusiones del Gobierno en relación con el informe del Consejo de Europa sobre la situación carcelaria en los Estados miembros del Consejo, así como sobre las previsiones respecto a la masificación carcelaria y la duración superior de las penas en España, sobre las cárceles en las que se encuentran los presos por delitos vinculados con la banda terrorista ETA, sobre el número de reclusos condenados o en prisión preventiva por delitos vinculados con la banda terrorista ETA y sobre la relación existente entre una medida de acercamiento o alejamiento de un preso con el tercer grado y los beneficios penitenciarios. Para formular la pregunta, el señor Iñárritu tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, por un asunto reglamentario, las preguntas que hemos mantenido o que hemos transformado en orales se convierten en orales en todos los términos. Es cierto que la mayor parte de ellas proceden de preguntas escritas que se realizaron al Gobierno anterior. Son fruto, como decía alguno, de la herencia recibida. Pero se han convertido en preguntas orales, según el reglamento del Senado, en todos los términos y se las planteamos a este nuevo Gobierno. Que el Gobierno actual decida responder en los mismos términos que la anterior es una decisión política que es legítima, que a mí me extraña, pero que será el Gobierno actual el que decida de la manera que responde. Miren, en asuntos de política penitenciaria, y decía antes que este Gobierno se había significado por defender una política diferente, finalmente está haciendo una política muy parecida. Veíamos como este verano el señor ministro del Interior se jactaba de que estaba moviendo a menos presos de los que había movido el señor Aznar. Algo que es cierto, pero que es lamentable y que no entiendo yo por qué debe ser un motivo de celebración o de jactarse de ello. Porque la sociedad vasca, desde sus instituciones, ha reclamado por activa y por pasiva que se modifique ya esta política penitenciaria de excepción y de venganza, porque si no tenía sentido en el pasado, ya que era una pena añadida arbitraria tanto a internos como a familiares, menos sentido tiene ahora después de que la violencia afortunadamente desapareciera hace 7 años de nuestra sociedad y que hace ya prácticamente un año que ETA desapareciera para siempre. Vemos cómo están moviendo algo a cuentagotas, pero no están yendo al fondo del asunto, que sí sería cambiar radicalmente en base a la legalidad que se aplique, la legalidad que se aplica a cualquier interno de las cárceles del Estado, pero también en base, ya digo, al sentido común y a los nuevos tiempos. Y yo, por ceñirme a la pregunta escrita, le quería preguntar a usted cuántos reclusos y reclusas hay condenadas o en prisión preventiva por delitos vinculados a ETA, en qué cárcel se encuentran, en qué grado están en prisión, cuántas de estas personas están en aislamiento y desde cuándo y por qué razón y cuántos años llevan cada uno de ellos en prisión. Digo, si quiere, yo planteo así las preguntas. Sé que es más largo, que es más complicado, pero si quiere que me ciña a la pregunta, así lo hago. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñárritu. Señora secretaria de Estado. Muy bien, pues muchas gracias, señor Iñárritu. Sin ánimo, por supuesto, de polemizar, en relación con la pregunta anterior y la consideración, cuando me refería a responder en los términos que se estaban planteando, me refería a que si la pregunta era estadística, como era aquel caso, no voy a responder a una pregunta conceptual o de fondo porque estaba formulada en términos estadísticos y a eso nos debemos. En relación a la batería de 4 preguntas o la agrupación en 4 grandes apartados de preguntas formuladas, las 3 primeras, que son las que usted se refiere estadísticas, pues están respondidas. O a ustedes les facilitaron una relación ya de toda la información estadística que corresponde a esas preguntas y no ha variado la información en el sentido de la estadística que usted preguntaba. Lo que sí que es cierto es que en la última pregunta esa no había sido contestada por el anterior Gobierno y desde este Gobierno sí que se ha hecho la respuesta, pero está enviada ya desde el Ministerio del Interior, pero puede que no le haya llegado. Y preguntaba sobre la relación existente entre una medida de acercamiento o alejamiento de un preso con el tercer grado y los beneficios penitenciarios. Como usted hablaba de las declaraciones del ministro, sí que me gustaría decir que, bueno, no entiendo muy bien el calificativo de jactarse porque creo que no
no se corresponde mucho con el perfil del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Lo que sí le puedo indicar es que, como él mismo dijo, la medida de acercamiento o alejamiento de un preso de ETA no es un beneficio penitenciario, que ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y por la ciudadanía española, y la política penitenciaria estará dictada por el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. Señor Iñárritu. Sí, es positivo que reconozcan que el acercamiento y el alejamiento no se trata de una medida de beneficios penitenciarios. Díganselo, por favor, al delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, porque con esto se lía bastante. El problema es que luego, a la hora de hacer movimientos, sí actúan como si fueran beneficios penitenciarios y exigen o actúan en base a cumplimientos, ya digo, de criterios para aplicar beneficios penitenciarios. En definitiva, es una actuación arbitraria, es una actuación arbitraria, pero también contradictoria con todo lo que se había dicho hasta ahora que se iba a hacer. No tiene sentido, ya digo, que se estén moviendo menos presos que en la época del señor Aznar, en un contexto completamente diferente, pero es que copien del vecino francés. Usted sabe perfectamente que Francia está acercando a los presos vascos a las cárceles más cercanas al País Vasco, que son aquellas de La Nemezan y Mont-de-Marsan. No hay cárceles más cercanas. Ustedes, en vez de hacer algo similar y traer a los presos vascos, ya digo, a las cárceles vascas, no por un motivo de dar nada, de un beneficio, sino para dejar de aplicar esa política de excepción y de venganza del pasado en este nuevo momento. Hay plazas suficientes y en un momento, ya digo, que la inmensa mayoría de la sociedad vasca lo reclama así, que se vería como un paso positivo para la paz y la convivencia en nuestra sociedad, pero que también va en arreglo a la legalidad, en ese artículo 12 de la Ley General Penitenciaria, o también, de acuerdo con las reglas Mandelas, también con las recomendaciones del Consejo de Europa al Estado español y, sobre todo, en base a cómo están siendo sentenciados numerosos casos llevados a la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto es, en base a la legalidad, en base a la reclamación que se está haciendo desde las instituciones vascas, pero sobre todo en base al sentido común. Déjese de aplicar ya una política de venganza y de excepción y aplíquese la misma legalidad que se aplica a cualquier interno, porque en este momento vemos cómo, si bien reconocen que no se trata de beneficios penitenciarios, a la hora de la verdad se están aplicando criterios discrecionales que no se entienden, que son arbitrarios y, ya digo, son contradictorios con lo que estaba diciendo el Partido Socialista hasta este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñárritu. Señora secretaria de Estado. Gracias, presidente. Pues, senador Iñárritu, ni excepción, ni venganza, ni arbitrariedad. En relación con la pregunta que usted nos formulaba, en cuanto a la progresión al tercer grado, recordarle que este Gobierno lo que está aplicando son las exigencias legales para su progresión, que vienen establecidas, como bien sabe, por el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, que son el pago de la responsabilidad civil, el abandono de los fines terroristas y de los medios terroristas, la petición de perdón expreso a las víctimas y la colaboración con las autoridades. Ni excepción, ni venganza, ni arbitrariedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Siguiente bloque, también de 4 preguntas que presenta